En nuestro 10º aniversario de matrimonio, organicé una fiesta sorpresa para mi novio. La sorpresa fue mía cuando entramos a la casa y los encontramos a él y a su asistente desnudos y en medio del acto en la sala de casa. No quise creerlo. Mi mundo se derrumbó en medio de las miradas de juicio y videos tomados por los invitados. Siempre creí que Roberto y yo teníamos un matrimonio perfecto. 10 años juntos, construyendo una vida en común, compartiendo sueños y planes para el futuro. Yo me dedicaba completamente a nuestra relación y pensaba que él hacía lo mismo. Planeé cada detalle de aquella fiesta con tanto cariño. Pasé semanas organizando todo secretamente. Su comida favorita, la decoración con fotos nuestras a lo largo de los años, incluso invité a sus amigos más cercanos y familiares para celebrar con nosotros. Aquella mañana me desperté ansiosa y emocionada. Mandé a Roberto a salir con su hermano mientras yo finalizaba los preparativos, diciéndole que necesitaba terminar un trabajo. Él salió sin sospechar nada. Los invitados comenzaron a llegar alrededor de las 6 de la tarde. Eran cerca de 30 personas, entre amigos cercanos y familiares. ¿Dónde está Roberto?, preguntó mi suegra, después de saludar a todos. Su hijo está con Miguel. Vendrá en 1 hora, respondí sonriente. Todo estaba perfecto. La mesa puesta con la mejor cena, las bebidas frías, la música ambiental. Le envié un mensaje a Miguel, el hermano de Roberto, avisándole que ya podía traer a mi marido a casa. «Estamos saliendo del bar ahora», respondió Miguel. Pedí a todos que se escondieran y apagué las luces. El plan era simple. Miguel traería a Roberto hasta la puerta, inventando alguna excusa, y yo lo recibiría con un beso. Cuando encendieran las luces, todos gritarían «sorpresa». Ensayé esto con los invitados, pero los minutos pasaban y Roberto no llegaba. Intenté llamar a Miguel, que no contestó. Después de media hora de espera, los invitados comenzaron a impacientarse. Tal vez se detuvieron en otro lugar, dije, tratando de disimular mi ansiedad. Fue entonces cuando recibí un mensaje de Miguel. «Ana, Roberto dijo que necesitaba pasar por la oficina para buscar unos documentos. Estoy esperando en el coche. Me pidió que no subiera». Me pareció extraño, pero pensándolo bien, era incluso mejor. Roberto vendría directamente a casa y la sorpresa sería aún mayor. Le envié un mensaje a Miguel avisándole que estaba bien, que trajera a Roberto tan pronto como terminara. Pasaron 20 minutos más. Los invitados comenzaban a comer los aperitivos, ya sin mucho ánimo para la sorpresa. Decidí llamar a Roberto, pero no contestó. Lo intenté de nuevo. Nada. «Debe estar conduciendo», le dije a mi madre, que me miraba preocupada. Finalmente, escuché el ruido de la llave en la puerta. Rápidamente, pedí silencio a todos y apagué las luces nuevamente. Me posicioné cerca de la entrada para recibir a Roberto con un beso. La puerta se abrió y escuché la voz de Roberto, pero había algo extraño. Estaba riendo y hablando bajo, como si conversara con alguien. Antes de que pudiera reaccionar, las luces se encendieron. Fue entonces cuando los vi. Roberto no estaba solo. Lucía, su asistente, estaba con él. Y no, estaban solo conversando. Estaban semidesnudos, abrazados, terminando de vestirse apresuradamente. Era obvio lo que acababan de hacer allí, en nuestra sala, en el sofá que elegimos juntos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Roberto se congeló al ver a todos los invitados. Su rostro pasó de la risa al shock en cuestión de segundos. Lucía, al darse cuenta de la situación, intentó cubrirse con la blusa que sostenía en las manos. «Ana», murmuró Roberto, pareciendo finalmente notarme en la entrada de la sala. «¿Qué es esto?» «Feliz aniversario de boda», logré decir, mi voz casi inaudible. No sé cuánto tiempo permanecimos todos paralizados, mirando aquella escena absurda. Parecía que el tiempo se había detenido. Escuché el sonido de teléfonos celulares. Algunos invitados estaban grabando el momento. Otros susurraban. Mi suegra soltó un grito ahogado. «Por favor, puedo explicarlo», Roberto comenzó a decir, acercándose a mí, aún abotonándose la camisa. «¿Explicar qué exactamente, Roberto?», pregunté, mi voz temblando. «¿Cómo exactamente vas a explicar estar teniendo sexo con tu asistente en nuestra casa, en el día de nuestro 10º aniversario?» Lucía, ahora completamente vestida, intentó salir discretamente, pero mi cuñada la detuvo. «No te vas a ninguna parte», dijo mi cuñada Carmen,
colocándose frente a la puerta. Los invitados comenzaron a moverse incómodos. Algunos amigos de Roberto intentaron disimular, mirando hacia otro lado. Otros me observaban con expresiones de lástima que me hacían sentir aún peor. «Esto es un malentendido», dijo Roberto, tratando de sonar convincente, pero su voz traicionaba su nerviosismo. Lucía y yo estábamos revisando unos documentos del trabajo y... ¿En nuestra sala? ¿Desnudos?, interrumpió mi hermana Elena, que hasta entonces había permanecido en silencio. Roberto miró a Lucía, quien tenía la mirada fija en el suelo. Ni siquiera tenían la decencia de disimular bien. «Estaba borracho», murmuró Roberto. «Cometí un error. Esto no significa nada». Las palabras me golpearon con fuerza. ¿Un error? Traer a su asistente a nuestra casa, a nuestro espacio íntimo, para acostarse con ella era simplemente un error. «Ana, por favor, podemos hablar en privado», suplicó Roberto, intentando tomar mi mano. Me aparté como si su toque quemara. No podía soportar que me tocara después de lo que acababa de ver. «Creo que todos deberían irse», dije, dirigiéndome a los invitados. Mi voz sonaba extrañamente calmada, considerando que por dentro sentía que me estaba desmoronando. Nadie se movió inmediatamente. Parecían atrapados entre la fascinación por el drama y la incomodidad. «Por favor», insistí, esta vez mi voz quebrándose ligeramente. Mi madre fue la primera en reaccionar. Se acercó a mí y me abrazó fuertemente. «Me quedo contigo», susurró en mi oído. «No, mamá, necesito estar sola», respondí. Lo que menos quería era que todos me vieran derrumbarme. Los invitados comenzaron a recoger sus pertenencias y a salir en silencio. Algunos me abrazaron brevemente, murmurando palabras de consuelo que apenas registré. Mi suegra pasó junto a Roberto sin mirarlo, su rostro rígido con lo que parecía ser una mezcla de vergüenza y decepción. Cuando el último invitado salió, solo quedamos Roberto, Lucía y yo en la sala. La mesa seguía puesta, las velas aún encendidas, las fotos nuestras decorando las paredes como una burla cruel. «También deberías irte», le dije a Lucía, quien parecía indecisa entre quedarse para apoyar a Roberto o escapar de esta situación. Incómoda. «Ana, por favor, escúchame», intentó nuevamente Roberto. «¿Cuánto tiempo?», pregunté, sintiendo que necesitaba saber. «¿Qué? ¿Cuánto tiempo llevas acostándote con ella?». Mi voz ya no temblaba. Era firme, casi fría. Roberto miró a Lucía como si buscara algún tipo de ayuda. Ella desvió la mirada. No es lo que piensas», balbuceó Roberto. «¿Cuánto tiempo, Roberto?», insistí. 3 meses, murmuró finalmente, mirando al suelo. 3 meses. Mientras yo planificaba esta sorpresa, mientras elegía su regalo de aniversario, mientras le contaba a todo el mundo lo feliz que era en mi matrimonio, él estaba engañándome con su asistente. «Fue un error, Ana. Un terrible error. Te amo a ti», dijo Roberto, acercándose nuevamente. Lo miré y por primera vez vi claramente lo patético que se veía, suplicando perdón con la camisa mal abotonada, el pelo despeinado y el aliento a alcohol. «Vete», le dije a Lucía, quien rápidamente tomó su bolso y salió sin mirar atrás. Cuando la puerta se cerró tras ella, Roberto intentó tomarme entre sus brazos. «No me toques», le advertí, retrocediendo. «Ana, por favor, podemos superar esto. Fue un error estúpido. Estaba borracho, confundido. Ella no significa nada para mí». Las excusas patéticas solo aumentaban mi rabia. ¿Cómo podía reducir toda esta traición a un simple error debido al alcohol? ¿Cómo podía esperar que yo aceptara eso? «Quiero que te vayas», dije finalmente. «Esta noche no puedo verte». «Es nuestra casa», protestó Roberto. «La casa que compramos con el dinero de mis padres», le recordé. «Por favor, vete. Necesito espacio para pensar». Roberto pareció querer protestar, pero algo en mi expresión debió advertirle que no era el momento. Asintió lentamente. «Me quedaré con Miguel esta noche», dijo, recogiendo su teléfono y las llaves del coche. «Mañana hablaremos con calma». Cuando finalmente se fue, me derrumbé en el suelo. Las lágrimas que había contenido durante toda la escena fluyeron libremente ahora. Miré alrededor, a la fiesta preparada con tanto amor,
a las fotos que mostraban una vida que creía perfecta. Todo era una mentira. 10 años de matrimonio y ni siquiera conocía al hombre con quien compartía mi vida. ¿Cómo podía haberme traicionado así? ¿Cómo podía haber traído a esa mujer a nuestra casa, al espacio que consideraba sagrado? Me levanté lentamente y comencé a recoger los restos de la fiesta. Apagué las velas, guardé la comida intacta, recogí las fotos que ahora solo me causaban dolor. Mientras lo hacía, mi teléfono no dejaba de sonar con mensajes de familiares y amigos preocupados. No contesté ninguno. No tenía fuerzas para explicar lo inexplicable. Para admitir ante todos que mi matrimonio perfecto era una farsa, que había sido humillada de la peor manera posible. Esa noche dormí en la habitación de invitados. No podía soportar la idea de acostarme en la cama que compartíamos, imaginando cuántas veces Roberto habría estado con Lucía mientras yo confiaba ciegamente en él. A la mañana siguiente, me despertó el sonido del timbre. Era demasiado temprano para visitas. Por un momento pensé que podría ser Roberto, pero él tenía llaves. Al abrir la puerta, me encontré con Carmen, mi cuñada. Sin decir palabra, me abrazó fuertemente. «No debiste quedarte sola», me reprochó, suavemente. La dejé entrar, agradecida por su presencia, aunque no estaba segura de querer hablar sobre lo sucedido. «Roberto está destrozado», dijo Carmen, mientras preparaba café en mi cocina. «¿Roberto está destrozado?», repliqué con amargura. «Qué considerado de tu parte preocuparte por él». Carmen suspiró. «No estoy justificándolo, Ana. Lo que hizo es imperdonable. Solo te cuento lo que sé». «¿Y qué sabes exactamente?», pregunté, sintiendo que necesitaba más información, por dolorosa que fuera. «Miguel dice que pasó la noche llorando, diciendo que había cometido el peor error de su vida, que te ama y que haría cualquier cosa para recuperarte». Solté una risa amarga. Debería haber pensado en eso antes de acostarse con su asistente. Carmen asintió, sin intentar defender a su hermano. «Lo sé, y lo peor es que parece que todos sabían algo excepto tú». «¿Qué quieres decir?». Carmen me miró con expresión culpable. Algunos de sus compañeros de trabajo comentaban que pasaba mucho tiempo con Lucía. Hubo rumores, pero nadie quiso decirte nada porque eran solo eso, rumores. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Todos lo sabían? ¿Era yo la única idiota que creía en la fidelidad de Roberto? ¿Tú lo sabías?, pregunté, mi voz apenas audible. «No, Ana, te lo juro. Si hubiera sabido algo concreto, te lo habría dicho inmediatamente. Solo escuché comentarios vagos, nada que pudiera confirmar». Quería creerle. Carmen siempre había sido como una hermana para mí, pero en este momento no podía confiar en nadie. El timbre sonó nuevamente. Esta vez era Roberto. Podía verlo a través de la ventana, parado en el porche con expresión abatida. «No quiero verlo», le dije a Fintirosina. «Carmen, tendrás que hablar con él eventualmente», respondió ella suavemente. «Eventualmente no es hoy». Los días siguientes fueron una bruma de dolor y confusión. Me refugié en casa de mi hermana Elena, incapaz de permanecer en la casa que compartía con Roberto. Cada rincón me recordaba su traición. «Necesitas comer». «Algo», insistía Elena, colocando un plato de sopa frente a mí. Apenas podía probar bocado. Mi teléfono no dejaba de sonar. Roberto me llamaba constantemente, alternando entre disculpas desesperadas y acusaciones veladas. «Ana, por favor, contesta. Necesitamos hablar», decía en sus mensajes. «Lo que viste no es lo que parece». Estaba confundido, me sentía solo. «Tú siempre estás tan ocupada». Esas últimas palabras me dolían más que la traición misma. De alguna manera, intentaba culparme por su infidelidad. Al tercer día, Elena me convenció de bloquear su número temporalmente. «Necesitas espacio para pensar con claridad», me dijo. Fue entonces cuando recibí la visita inesperada de Claudia, una compañera del trabajo de Roberto. Llegó nerviosa, como si temiera estar cometiendo un error. «Siento mucho lo que pasó, Ana», comenzó, sentándose incómodamente en el sofá de Elena. «Pero creo que deberías saber algo». Mi estómago se contrajo, anticipando más dolor. Lucía ha estado obsesionada con Roberto desde que llegó a la empresa hace un año. Todos lo notamos. Se vestía como tú. Intentaba copiar tus gestos cuando venías a eventos de la oficina. «¿Por qué me dices esto ahora?», pregunté con amargura.
porque Lucía no es solo la asistente de Roberto. Ha estado en su casa, conoce detalles íntimos de ustedes. Roberto le contaba todo. Sentí náuseas al imaginar todas las conversaciones privadas, todos los momentos íntimos que Roberto pudo haber compartido con esta mujer. ¿Cuántas veces estuvo ella en nuestra casa?, pregunté, temiendo la respuesta. Claudia desvió la mirada. Varias. Roberto solía invitarla a cenar cuando tú viajabas para visitar a tus padres. El dolor fue físico, como una puñalada en el pecho. No solo me había engañado, sino que había traído a esa mujer a nuestro hogar repetidamente, al espacio que yo consideraba sagrado. Gracias por decírmelo, murmuré, incapaz de procesar más información. Después de que Claudia se fue, confronté a Roberto por mensaje. ¿Cuántas veces trajiste a Lucía a nuestra casa? Su respuesta tardó en llegar. Ana, no es lo que piensas. Solo fueron unas pocas veces para trabajar en unos proyectos. No más mentiras, Roberto. Sé que la invitabas cuando yo viajaba. Sé que le contabas detalles íntimos de nuestra vida. El silencio que siguió fue su confesión. Esa noche lloré hasta quedarme sin lágrimas. Elena me abrazaba en silencio, sin ofrecer consejos vacíos ni falsas esperanzas. ¿Cómo pude ser tan ciega?, le pregunté finalmente. No fuiste ciega, Ana. Fuiste confiada. Son cosas diferentes. Confiaste en alguien que prometió serte fiel. El fallo es suyo, no tuyo. Al día siguiente, decidí que necesitaba recoger algunas cosas de la casa. Elena se ofreció a acompañarme. Estaré bien, le aseguré. Necesito hacer esto sola. Al entrar en la casa, me golpeó el olor familiar, la sensación de hogar que ahora estaba contaminada. Recorrí lentamente cada habitación, como despidiéndome de una vida que ya no existía. En nuestro dormitorio, abrí el armario para recoger algo de ropa. Fue entonces cuando vi una blusa que no era mía, colgada entre mis cosas, del mismo estilo que yo usaba, pero claramente no me pertenecía. La evidencia final de que Lucía no solo había estado en mi casa, sino en mi dormitorio, en mi cama. Sostuve la blusa entre mis manos temblorosas, intentando respirar a pesar del nudo en mi garganta. La evidencia era innegable. Lucía no solo había estado en mi casa, sino en mi dormitorio, en mi cama. La intimidad de esta invasión me golpeó con fuerza. Sin pensarlo, busqué mi teléfono y llamé a Roberto. Contestó al primer timbre. Ana, gracias por llamar. Necesitamos hablar. Encontré la blusa de Lucía en nuestro armario. Lo interrumpí, mi voz sorprendentemente firme. ¿Cuántas veces la trajiste a nuestra cama, Roberto? El silencio al otro lado de la línea me dio la respuesta que temía. No fue así, Ana. Las cosas no son como piensas, balbuceó finalmente. Entonces, ¿cómo? ¿San Roberto? Porque desde mi perspectiva, me engañaste con tu asistente. La trajiste a nuestra casa, a nuestra habitación, mientras yo confiaba ciegamente en ti. Fue un error, Ana. Un terrible error que no volverá a suceder. Te amo, siempre te he amado. Su declaración de amor sonaba vacía, una frase ensayada que ya no significaba nada para mí. Necesito que vengas, dije. Tenemos que hablar cara a cara. Una hora después, Roberto llegó. Se veía demacrado, con ojeras profundas y la barba sin afeitar. En otro momento, me habría preocupado por él. Ahora, solo sentía un distanciamiento, frío. Nos sentamos en la sala, la misma donde había descubierto su traición días atrás. Quiero la verdad, Roberto. Toda la verdad. ¿Cuánto tiempo llevas realmente con Lucía? Roberto suspiró, pasándose las manos por el rostro. 6 meses, admitió finalmente. 6 meses. Medio año de mentiras, de engaños, de compartir nuestra intimidad con otra persona. ¿Por qué?, pregunté, necesitando entender. ¿Por qué ella? ¿Por qué arriesgar todo lo que teníamos? No lo sé, Ana, me sentía halagado por su atención. Tú estabas tan ocupada con tu trabajo, con tus proyectos personales. Lucía me hacía sentir importante, necesitado. Sus palabras me hirieron profundamente. De alguna manera, nuevamente intentaba culparme de su infidelidad. No te atrevas a culparme por tus decisiones, Roberto. Yo también trabajo. Tengo mis propios sueños. Nunca usé eso como excusa para serte infiel. No estoy culpándote, se defendió. Solo intento explicarte cómo me sentía.
¿Y cómo crees que me siento yo ahora? ¿Sabes lo que significa descubrir que mi esposo, el hombre en quien más confiaba, me ha estado mintiendo durante meses? ¿Traer a otra mujer a nuestra casa, a nuestra cama? Roberto intentó tomar mi mano, pero la retiré inmediatamente. ¿Ella sabe que estoy embarazada?, pregunté de repente. Sus ojos se abrieron con sorpresa. ¿Estás? ¿Desde cuándo? 2 meses. Iba a decírtelo en nuestra cena de aniversario. La noticia pareció golpearlo como un puñetazo físico. Se quedó sin palabras por un momento, procesando la información. Ana, esto cambia todo. Tenemos que intentarlo, por nuestro hijo. La idea de que nuestro bebé fuera usado como excusa para continuar un matrimonio roto me enfermó. No, Roberto. El bebé no cambia lo que hiciste. No voy a criar a nuestro hijo en una relación basada en mentiras. ¿Estás diciendo que quieres el divorcio? La palabra flotó entre nosotros, pesada y definitiva. ¿Era eso lo que quería? Ni siquiera había tenido tiempo de considerarlo. Estoy diciendo que necesito tiempo. Tiempo para pensar, para sanar. Roberto asintió lentamente. Lo entiendo. Haré lo que me pidas, Ana. Solo. No me alejes completamente. Después de que Roberto se fue, me quedé sola en la casa que una vez consideré nuestro hogar. Pasé la mano sobre mi vientre, pensando en la vida que crecía dentro de mí. Un hijo que nacería en medio de esta tormenta emocional. Esa noche, mientras intentaba dormir en la habitación de invitados, sentí un dolor agudo en el abdomen. Al principio intenté ignorarlo, atribuyéndolo al estrés de los últimos días. Pero cuando el dolor se intensificó y vi la sangre, supe que algo estaba terriblemente mal. Llamé a Elena en pánico. Me llevó a urgencias inmediatamente. Lo siento mucho, dijo el médico horas después. Ha sufrido un aborto espontáneo. El estrés extremo puede ser un factor contributivo en estos casos. Las palabras apenas penetraron la niebla de shock que me envolvía. Había perdido a mi bebé, la última conexión que me quedaba con la vida que creía tener. Elena me abrazó mientras lloraba desconsoladamente en la cama del hospital. No solo había perdido mi matrimonio, mi confianza, mi hogar, ahora también había perdido a mi hijo. Cuando Roberto llegó al hospital, su rostro reflejaba genuino dolor. Intentó abrazarme, pero me aparté. «Esto es tu culpa», susurré, las palabras saliendo como veneno. «Si no me hubieras traicionado, nuestro hijo estaría vivo. Era injusto culparlo enteramente por el aborto. Una parte racional de mí lo sabía. Pero en ese momento necesitaba dirigir mi dolor hacia alguien, y él era el blanco perfecto». Roberto retrocedió como si lo hubiera golpeado físicamente. «Ana, yo no quería que esto pasara. Nunca quise hacerte daño». «Pero lo hiciste», respondí. «Destruiste todo lo que teníamos, y ahora nuestro bebé pagó el precio». Las semanas que siguieron a la pérdida del bebé fueron un vacío gris. Me quedé en casa de Elena, incapaz de regresar a lo que alguna vez fue mi hogar. Dormía poco, comía menos y apenas hablaba. Mi hermana estaba preocupada. «Ana, necesitas ayuda profesional», me dijo Elena un día, sentándose a mi lado en la cama, donde pasaba la mayor parte del tiempo. «No puedes seguir así». Sabía que tenía razón. El dolor no solo no disminuía, sino que se transformaba en algo más oscuro, más tóxico. Acepté ver a una terapeuta. La doctora Martínez era una mujer de mediana edad con ojos amables y voz tranquila. En nuestra primera sesión, me dejó hablar sin interrumpirme, sin juzgarme. «Has pasado por 2 pérdidas traumáticas al mismo tiempo», dijo cuando terminé de contarle todo. «La traición de tu esposo y la pérdida de tu bebé. Es normal que te sientas abrumada». «No sé cómo seguir adelante», admití. «Todo lo que creía sobre mi vida era una mentira». «No todo», corrigió suavemente. «Tu percepción de Roberto y de tu matrimonio cambió, pero tú sigues siendo la misma persona, fuerte, capaz, digna de amor auténtico». Esas palabras, digna de amor auténtico, resonaron en mí. ¿Lo era? ¿Podría volver a confiar en alguien alguna vez? Después de un mes de terapia, comencé a sentir pequeños cambios. El dolor seguía ahí, pero ya no me paralizaba completamente. Con el apoyo de la doctora Martínez, decidí regresar temporalmente a la casa para recoger más pertenencias y comenzar a planificar mi futuro. Roberto seguía llamando y enviando mensajes regularmente. A veces respondía, mayormente para cuestiones prácticas.
Él insistía en que podíamos reconstruir nuestro matrimonio, que haría cualquier cosa para recuperar mi confianza. Ha cortado todo contacto con Lucía, me informó Carmen durante una de sus visitas. Incluso solicitó que la transfirieran a otro departamento. Es demasiado tarde, respondí, sintiendo un leve alivio al saber que al menos ya no trabajaban juntos. Un día, mientras recogía mis libros en la casa, encontré un antiguo cuaderno de bocetos. Lo había olvidado por completo. Antes de casarme con Roberto, soñaba con estudiar diseño de interiores. Incluso había sido aceptada en una buena escuela, pero lo dejé todo cuando nos casamos y él consiguió un trabajo en otra ciudad. Siempre puedes retomarlo, me había dicho Roberto entonces. Pero de alguna manera, entre apoyar su carrera y construir nuestro hogar, mis sueños quedaron relegados a un segundo plano. Hojeé el cuaderno, observando los diseños que había creado años atrás. Algunos eran ingenuos, pero otros mostraban verdadero talento. Esa misma tarde, busqué información sobre cursos de diseño. Para mi sorpresa, encontré que la misma escuela que me había aceptado hace años ofrecía ahora programas para adultos que trabajaban. Sin pensarlo demasiado, envié una solicitud. Cuando le conté a Elena, se emocionó más que yo. Es perfecto, Ana. Necesitas algo que sea solo tuyo, algo que te apasione. No sé si estoy lista, confesé. Apenas puedo concentrarme en cosas básicas. Por eso mismo es importante. Te dará un propósito, algo en que enfocarte además del dolor. 2 semanas después, recibí la notificación de que había sido aceptada en el programa. Por primera vez en meses, sentí una chispa de entusiasmo. Roberto se enteró a través de Carmen y me llamó inmediatamente. Estoy muy feliz por ti, Ana, dijo, su voz sincera. Siempre supe que tenías talento para el diseño. Gracias, respondí, sintiendo una extraña mezcla de emociones. Una parte de mí apreciaba su apoyo. Otra recordaba todas las veces que mis sueños habían quedado en segundo plano durante nuestro matrimonio. ¿Podríamos vernos?, preguntó. Me gustaría hablar contigo cara a cara. Han pasado casi 2 meses y... No estoy lista, Roberto, lo interrumpí. Necesito enfocarme en mí ahora. Hubo un breve silencio. Lo entiendo, dijo finalmente. Solo quiero que sepas que estaré aquí cuando estés lista para hablar. El primer día de clases fue aterrador y emocionante a la vez. Me sentí fuera de lugar entre estudiantes que en mí no me se merecen. Su mayoría eran más jóvenes, pero pronto descubrí que no era la única que comenzaba una nueva etapa en la vida adulta. Cambiaste de carrera a los 50, me dijo Marta, una compañera de clase que había sido enfermera durante 3 décadas. Yo digo que a los 35 estás perfectamente a tiempo. Las clases eran desafiantes, pero descubrí que me encantaba aprender nuevamente. El diseño me daba un escape, un lugar donde podía crear algo hermoso a partir de espacios vacíos. De alguna manera, sentía que estaba haciendo lo mismo con mi vida. Un proyecto tras otro, mi confianza comenzó a crecer. Mi profesor incluso sugirió que algunos de mis diseños podrían ser presentados en una pequeña exhibición de fin de curso. Tienes una perspectiva única, me dijo. Tus espacios comunican tanto sanación como fuerza. Mientras mi mundo académico florecía, también comencé a reconectar con viejos amigos, personas que había descuidado durante mi matrimonio, priorizando siempre las amistades y conexiones de Roberto. Laura, mi mejor amiga de la universidad, me invitó a cenar a su casa. Nos habíamos distanciado gradualmente después de mi matrimonio, especialmente cuando se mudó a otra ciudad. Me alegra tanto verte resurgir, Ana, me dijo mientras compartíamos una copa de vino. Hubo momentos en que temí que te perdieras a ti misma en ese matrimonio. ¿A qué te refieres?, pregunté, sorprendida. Laura dudó. Roberto siempre tuvo una personalidad dominante. Poco a poco parecías adaptarte cada vez más a sus deseos, a sus planes. La Ana que yo conocía, la que tenía sueños propios, fue desapareciendo. Sus palabras me impactaron. ¿Era cierto? ¿Me había perdido a mí misma gradualmente sin siquiera notarlo? 6 meses después de descubrir la infidelidad de Roberto, mi vida había cambiado completamente. Había encontrado un pequeño apartamento, cerca de la escuela de diseño, decorándolo exactamente como yo quería, sin tener que consultar o comprometerme con nadie. Mis estudios avanzaban bien. El proyecto final estaba casi terminado, y mi profesor incluso me había recomendado para unas prácticas en un estudio de diseño reconocido.
Tienen muy buen ojo para descubrir talento nuevo, me dijo cuando me dio la noticia. Y tú tienes una sensibilidad especial para los espacios de transformación. Elena me ayudó a preparar mi portafolio y mi currículum. Estoy tan orgullosa de ti, me dijo mientras revisábamos las últimas correcciones. Hace 6 meses estabas destrozada. Y mírate ahora, era cierto. El dolor no había desaparecido completamente. La doctora Martínez me aseguró que algunas heridas nunca se cierran del todo, pero había aprendido a vivir con él, a usarlo incluso como fuente de creatividad. Roberto y yo habíamos comenzado los trámites de divorcio. Fue sorprendentemente civilizado. Él no peleó por la división de bienes y aceptó mis términos sin discusión. Parte de mí se preguntaba si esto era otra forma de manipulación, pero la doctora Martínez me ayudó a ver que también podía ser simplemente su forma de asumir la responsabilidad por sus acciones. Nuestra comunicación se limitaba a asuntos prácticos, principalmente a través de nuestros abogados. Sin embargo, un día me llamó directamente. Ana, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero me gustaría verte una última vez antes de que todo termine oficialmente, solo para hablar. Mi primer instinto fue negarme. ¿Qué sentido tenía revivir todo el dolor? Pero algo dentro de mí, tal vez la necesidad de cerrar este capítulo adecuadamente, me hizo aceptar. Nos encontramos en una cafetería neutral, un lugar donde nunca habíamos estado juntos. Verlo fue extraño. Físicamente era el mismo hombre, que había amado durante 10 años, pero ahora lo veía con ojos completamente diferentes. «Te ves bien», dijo, observándome detenidamente. «Diferente, pero bien». «Me siento diferente», respondí honestamente. Hablamos de cosas superficiales al principio, el clima, nuestros trabajos, detalles finales del divorcio. Entonces, Roberto fue directo al punto. «Quería verte para disculparme, cara a cara. Lo que te hice fue imperdonable. No espero que me perdones, pero necesito que sepas que entiendo el daño que causé». Lo miré, buscando signos de manipulación o falsedad. No encontré ninguno. «¿Por qué lo hiciste realmente, Roberto? Después de 10 años juntos. ¿Qué te faltaba?» Suspiró profundamente. No era algo que me faltara a mí. Era algo que me faltaba a mí mismo. Seguridad, quizás. Admiración incondicional. Lucía me hacía sentir poderoso, invencible. Era más joven. Me miraba como si yo tuviera todas las respuestas. Y yo no lo hacía, concluí. Tú me veías como realmente era, con mis defectos, mis inseguridades. Era aterrador, de alguna manera. Su honestidad me sorprendió. Era la primera vez que tomaba verdadera responsabilidad, sin excusas ni culpas desplazadas. «¿Qué pasó con Lucía?», pregunté, más por curiosidad que por dolor. «Terminó poco después de que nos descubriste. La realidad nunca es tan emocionante como la fantasía, supongo. Ella esperaba que dejara todo por ella, que fuera el hombre perfecto que imaginaba». Asentí, entendiendo perfectamente. Yo también. Había idealizado a Roberto durante años. «Lamento todo el daño que te causé, Ana. La pérdida del bebé. Nunca me perdonaré por eso». «Yo tampoco te culpo ya por eso», dije, sorprendiéndome a mí misma con esta realización. Fue una tragedia, no un castigo. Nos despedimos con un abrazo breve. No sentí el amor apasionado que alguna vez me consumió, ni el odio ardiente que le siguió. Solo una especie de nostalgia por lo que pudo haber sido, y un agradecimiento, silencioso por lo que ahora era. Una semana después recibí la llamada del estudio de diseño. Querían contratarme para trabajar en un proyecto de renovación de espacios terapéuticos. Su portafolio muestra una comprensión única del poder transformador de los espacios, dijo la directora del estudio. Justo lo que necesitamos para este proyecto. 2 años habían pasado desde aquella terrible noche que cambió mi vida para siempre. Si alguien me hubiera dicho entonces que algún día me sentiría en paz, incluso agradecida por ese doloroso despertar, lo habría considerado una locura. El estudio de diseño donde hacía prácticas me había ofrecido un puesto permanente. Mi especialidad en espacios terapéuticos había resonado con varios clientes, principalmente centros de rehabilitación y consultorios psicológicos. «Tu trabajo tiene alma», me dijo Javier, el director del estudio, durante mi evaluación anual. «Transmites sanación a través del diseño, algo que no se puede enseñar». Mi apartamento se había convertido en mi santuario, el primer espacio que sentía verdaderamente mío.
Las paredes que una vez estuvieron vacías ahora reflejaban mis gustos, mis viajes, mis nuevas amistades. El divorcio se había finalizado hacía más de un año. Roberto y yo manteníamos una relación cordial, hablándonos ocasionalmente para asuntos prácticos. La última vez que supimos el uno del otro fue en Navidad, cuando me envió una breve nota deseándome felices fiestas. Una tarde de sábado, mientras regresaba de comprar materiales para un nuevo proyecto personal, vi a Elena acercarse a mi apartamento. No la esperaba, pero siempre era un placer verla. ¡Sorpresa!, exclamó, mostrándome una botella de champán. Vine a celebrar tu aniversario. ¿Aniversario?, pregunté confundida. No era mi cumpleaños ni ninguna fecha especial que recordara. 2 años desde que comenzaste tu nueva vida, explicó, entrando y dirigiéndose directamente a la cocina por copas. 2 años desde que descubriste a Roberto y decidiste ponerte a ti misma en primer lugar. Sonreí, sorprendida de que ella hubiera recordado la fecha exacta. Para mí, ya no era un día de dolor, sino simplemente otra fecha en el calendario. No sé si es algo para celebrar, comenté mientras la ayudaba a descorchar la botella. Claro, que lo es. Celebramos tu fuerza, tu capacidad de reconstrucción. La mujer increíble en que te has convertido. Brindamos y conversamos sobre todo lo ocurrido en estos 2 años. Elena siempre había sido mi roca, mi apoyo incondicional incluso en los momentos más oscuros. ¿Sabes qué me dijo mamá el otro día?, comentó Elena entre risas. Que nunca te había visto tan segura de ti misma, ni siquiera antes de conocer a Roberto. Era cierto. La Ana de antes era una versión más insegura, siempre buscando aprobación externa. La traición de Roberto había sido devastadora, pero también reveladora. Me obligó a confrontar mis propios patrones de dependencia emocional, mi tendencia a abandonar mis sueños por complacer a otros. Tengo algo que contarte, dijo Elena, rellenando nuestras copas. Roberto vino a verme ayer. Me tensé instintivamente. ¿Qué quería? Hablar sobre ti, principalmente. Me preguntó cómo estabas, si eras feliz. ¿Y qué le dijiste? La verdad, que estás mejor que nunca, que finalmente te encontraste a ti misma. Asentí, agradecida por su lealtad. También me dijo que quiere verte, que tiene algo importante que decirte. Sentí una mezcla de emociones contradictorias. Habíamos mantenido distancia deliberadamente durante el último año, comunicándonos solo lo estrictamente necesario. ¿Te dijo para qué? No exactamente, pero mencionó que se va del país. Consiguió un trabajo en Argentina y quería despedirse personalmente. La noticia me sorprendió. Roberto siempre había sido muy apegado a su familia, a su entorno. Mudarse a otro país era algo completamente inesperado. Después de pensarlo, decidí aceptar verlo. No por nostalgia o sentimientos residuales, sino porque sentía que podía enfrentar este encuentro desde una posición de fortaleza. Nos encontramos en el mismo café neutral de nuestra última conversación importante. Roberto llegó puntualmente, vestido de manera formal pero relajada. Me sorprendió notar que también él parecía diferente, más sereno quizás. Gracias por venir, dijo después de los saludos iniciales. Sé que no tenías ninguna obligación. Elena mencionó que te vas del país. Respondí directamente. Sí, en 3 semanas. Una oportunidad profesional que no puedo rechazar. Me alegro por ti, Roberto. Suena como un nuevo comienzo. Asintió, mirándome con intensidad. Antes de irme, necesitaba verte una última vez, decirte algo importante. Esperé, preparándome mentalmente para cualquier cosa, desde una nueva disculpa hasta quizás algún intento de reconciliación. Estos 2 años sin ti me han obligado a enfrentar muchas verdades sobre mí mismo, comenzó. La terapia me ayudó a entender patrones destructivos que he repetido toda mi vida. Mi infidelidad no fue solo una debilidad momentánea, sino un síntoma de problemas mucho más profundos. Su honestidad me sorprendió. El Roberto que conocí nunca habría admitido tales vulnerabilidades. Quería agradecerte, continuó. Tu decisión de no perdonarme, de no aceptar mis excusas, fue lo mejor que pudo pasarme. Me obligó a crecer, a enfrentar mis demonios. No fue fácil, admití. Una parte de mí quería creer en tus promesas, volver a la comodidad de lo conocido. Lo sé. Y probablemente yo habría vuelto a fallar, eventualmente. No estaba listo para una relación verdadera y honesta. ¿Y ahora lo estás?
Sonrió levemente. Estoy trabajando en ello. De hecho, hizo una pausa como si dudara en compartir algo. He estado saliendo con alguien. Es diferente esta vez. No busco que me admire ciegamente, sino que me acompañe en este proceso de crecimiento. Por extraño que pareciera, sentí una genuina alegría por él. Me alegro, Roberto, de verdad. ¿Y tú? Elena mencionó que estás muy bien profesionalmente, pero ¿hay alguien especial? Pensé en Miguel, el arquitecto con quien había colaborado en varios proyectos. Habíamos comenzado a salir recientemente, tomando las cosas con calma. Estoy conociendo a alguien, respondí. Pero vamos despacio. Aprendí que necesito estar bien conmigo misma antes de compartir mi vida con otra persona. Roberto asintió, comprensivamente. Te mereces ser feliz, Ana. Siempre fuiste demasiado para mí, aunque me tomó perderte para darme cuenta. Nos despedimos con un abrazo breve pero sincero. No había rencor, ni nostalgia dolorosa. Solo el reconocimiento mutuo de dos personas que una vez compartieron una vida y ahora seguían caminos separados. Al día siguiente, mientras trabajaba en el diseño de un nuevo centro de terapia para mujeres víctimas de violencia, recibí una llamada inesperada. ¿Ana Vázquez?, preguntó una voz desconocida. Le hablo del Centro Cultural Metropolitano. Nos gustaría invitarla a participar en una exposición sobre espacios de sanación y transformación. La oportunidad era increíble. El Centro Cultural era uno de los más prestigiosos de la ciudad, y esta exposición podría abrir muchas puertas para mi carrera. Después de colgar, miré alrededor de mi estudio, los planos y muestras de materiales dispersos sobre la mesa, las fotografías de proyectos completados en las paredes. Todo esto nacido del dolor más profundo que había experimentado. Aquella noche, hace 2 años, cuando mi mundo se derrumbó al descubrir la traición de Roberto, nunca imaginé que ese momento devastador contendría la semilla de mi renacimiento. El reflejo que ahora veía en el espejo ya no estaba roto. Era nuevo, diferente, más complejo quizás, pero también más auténtico. Las grietas formaban parte del diseño, recordándome que a veces necesitamos rompernos completamente para reconstruirnos en algo mejor, más fuerte y verdadero. Esa noche, llamé a Elena para contarle sobre la exposición. ¿Sabes qué día será? ¿La inauguración?, pregunté después de explicarle los detalles. No, ¿cuándo? Exactamente en nuestro aniversario de boda, respondí con una sonrisa. El día que antes marcaba mi unión con Roberto, ahora marcará mi debut profesional independiente. Elena rió al otro lado de la línea. No podría ser más perfecto. Es como si el universo te dijera, mira todo lo que has logrado por ti misma. Después de colgar, me serví una copa de vino y salí al pequeño balcón de mi apartamento. La ciudad brillaba bajo el cielo nocturno, llena de posibilidades. Pensé en la mujer que había sido, la que organizó aquella fiesta sorpresa con tanto amor y devoción. No la compadecía ni la juzgaba. Sin ella, sin su dolor y su valentía para enfrentar la verdad, yo no estaría aquí ahora. El ciclo estaba completo. La traición que una vez me definió se había transformado en el catalizador de mi liberación, y por primera vez, sentí una gratitud serena por todo el proceso, incluso por sus momentos más dolorosos. El futuro se extendía ante mí, no como una promesa hecha por alguien más, sino como un lienzo en blanco esperando mis propios trazos, mis propios colores. Y estaba lista para crear la obra maestra de mi vida, con mis propias manos.